Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Palabra y Vida. Yo soy Vicky Carabalí y en este caso vamos a hacer un vídeo que nos va a ayudar muchísimo tanto en nuestro estudio bíblico como en cualquier momento de nuestra vida cristiana. Como dice el título, vamos a aprender a memorizar versículos. Esto es bastante importante para todo cristiano, ya que hay varias razones bíblicas para hacerlo. Para memorizar versículos vamos a ver 3 puntos muy importantes. Pero antes de comenzar con el tema, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, así como a ser parte de nuestro grupo de Telegram, donde compartimos mucha más información. Les dejo todos los detalles debajo del video. Pues bien, vamos a comenzar con el video de hoy. Lo primero que debemos saber es el por qué debemos memorizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da las respuestas. Vamos a ver 5 razones bíblicas por las cuales debemos memorizar la palabra de Dios. Y la primera razón bíblica para aprender la palabra de Dios, para memorizarla, es que es la forma de conocer a Dios y así poder vivir bajo sus principios. Esto lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, pero les voy a dar un ejemplo. Lo encontramos en Salmos 119, versículo 9, que nos dice: ¿cómo un joven puede llevar una vida pura? Y la respuesta es siguiendo sus enseñanzas. Y para seguir sus enseñanzas debemos conocerlas, debemos aprenderlas y por eso debemos memorizarlas. La razón número 2 es porque es un mandato. Lo podemos leer en Deuteronomio 11:18, donde nos dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Recordarlas es memorizarlas. Es por eso que debemos memorizar la palabra de Dios, porque es un mandato. Vamos a la tercera razón. Es porque es un arma contra nuestros enemigos. Es un arma que nos ayuda a pelear nuestras batallas espirituales. Lo podemos leer en Hebreos 4:12. Donde nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es contra nuestros enemigos. Podemos usarla contra nuestros enemigos porque es más cortante que toda espada de doble filo. Ustedes pueden leer todo el capítulo de Hebreos 4 donde habla sobre la armadura de Dios, pero específicamente ahí habla de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. Ahora vamos a la cuarta razón por la que debemos memorizar los versículos: para conocerla y aumentar nuestra fe. Y lo podemos encontrar en la misma Biblia, en Romanos 10:17, donde nos dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oyes la palabra de Dios? Cuando la lees y, si es posible, la aprendes. Como saben, en Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, aumenta nuestra fe cuando nos aprendemos versículos que nos pueden ayudar a acrecentarla. Y vamos a la quinta razón por la cual debemos memorizar versículos: porque podemos utilizar los versículos para argumentar nuestras peticiones, como lo podemos leer en Juan 15:7, donde nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El versículo está claro: debemos guardar la palabra de Dios para poder hacer nuestras peticiones y nuestras oraciones. Por lo tanto, podemos argumentar nuestras oraciones aprendiendo la palabra de Dios. Estas son las 5 razones bíblicas por las cuales debemos aprendernos la palabra de Dios. Debemos memorizarla. Y ahora las voy a resumir. Razón número 1, para conocer la palabra de Dios y vivir bajo sus principios. Número 2, porque es un mandato divino. Número 3, porque es un arma contra nuestros enemigos. Número 4, porque conocerla aumenta nuestra fe. Y número 5, porque con ella podemos argumentar nuestras peticiones. Y ese es el primer paso. Primero, conocer por qué debemos memorizar los versículos. Ahora vamos al segundo paso: cómo elegir los versículos que quiero aprender.
Usualmente cuando sacamos un versículo para memorizar, lo marcamos en nuestra Biblia. Pero es importante no elegir un texto fuera de contexto. Es decir, tienes que leer por lo menos 5 versículos antes y 5 versículos después para ver si el versículo que has elegido o si el texto que has elegido está en concordancia con la intención que tienes con este versículo. Un versículo fuera de contexto no sirve. Se utiliza mucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Filipenses, pero este versículo no quiere decir que yo haga las cosas mal y tienen que salirme bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Si leemos el contexto, quiere decir que yo todo lo puedo soportar, aunque vengan tribulaciones, aflicciones, porque estoy en Cristo. No es lo mismo. Entonces, ese es un versículo fuera de contexto muy utilizado, que no está bien hecho, que no debe ser usado así. Y así hay muchos versículos que utilizamos, tanto los cristianos como gente que no es cristiana, versículos sacados de contexto. Entonces, antes de elegir un versículo, debemos saber el contexto, si está con la intención que queremos darle al versículo o no. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a ver cómo debemos elegir los versículos para memorizar. Primero debemos ver los versículos que resuenan con nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, con el entorno, con nuestro ministerio. Hay muchos versículos que realmente nos llegan y nos resuenan, todo dentro de contexto, por supuesto. Estos versículos son los que puedes elegir. Otro punto por el cual puedes elegir los versículos a memorizar serían los que guían tu conducta, como dice Salmo 119, 105, que nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Por lo tanto, la palabra de Dios es guía. Entonces, extrae los versículos que guíen tu vida en el momento en que estás. ¿Qué otros versículos puedes sacar? Los que aclaran tus dudas. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 130, la enseñanza de su palabra da luz, de modo que hasta los más simples pueden entender. Por lo tanto, la palabra de Dios aclara dudas. Elige los versículos que aclaren tus dudas. Otra forma por la cual puedes elegir tus versículos son aquellos que te sirven en un momento puntual de tu vida. Por ejemplo, si estás enfermo. La palabra de Dios habla que es medicina para nuestro cuerpo. Ahí habla de cuerpo, por lo tanto, puede ayudarte a tu salud. Y lo podemos ver en Proverbios 4, 20, 22, que nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí habla claramente de que la palabra de Dios es medicina y además nos manda a guardarlas en medio de nuestro corazón. Elige ese tipo de versículos si lo que necesitas es medicina. Y como este hay muchos ejemplos. Si necesitas ayuda cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, si necesitas guía para cuando quieres tomar una decisión sobre un proyecto, etc. Hay muchos versículos que puedes usar para tu ayuda. También puedes elegir versículos que sirvan como argumento a tu oración, donde tú puedas tomar su palabra como ancla para tus oraciones. Este tipo de versículos son los que yo más utilizo y podemos ver un ejemplo en Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo tomo esta palabra de Dios y argumento mis oraciones con ella, porque yo sé que la palabra de Dios no pasará sin cumplirse. Y como este hay muchos ejemplos, vamos a ver otro. Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios no se dice por decir, se va a cumplir. Ahí puedo yo argumentar mis oraciones. Veamos un último ejemplo que lo podemos encontrar en Salmo 130, versículo 5. Espero al Señor. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Por lo tanto, puedo elegir versículos por los que en su palabra puedo tener esperanza, porque su palabra se va a cumplir, como ya hemos visto. Entonces tenemos diferentes razones por las cuales podemos elegir versículos y vamos a resumirlos.
Primero, porque resuenan contigo, con tus amigos, con tu familia, con tu ministerio o con tu entorno. Segundo, porque guían tu conducta. Tercero, porque aclaran tus dudas. Cuarto, porque son ayuda en un momento puntual de tu vida. Y quinto, porque pueden servir como ancla para nuestras oraciones. Ahora sí vamos a la tercera parte de cómo memorizar versículos bíblicos y ya estamos hablando de la técnica para hacerlo. Lo primero es escribir el texto elegido a mano. Siempre escribir a mano. Esto ya está científicamente comprobado que cuando escribimos a mano nos lo aprendemos mejor. Nuestro cerebro funciona así. Al escribir a mano lo memorizamos mucho mejor. ¿Y cómo escribirlo a mano? ¿Dónde escribirlo a mano? Podemos escribirlo en una libreta, podemos escribirlo en tarjetas, podemos utilizar diferentes colores, ya sea en el papel, en los bolígrafos que utilicemos, en los rotuladores. Podemos añadirle dibujos, gráficos, diferentes marcos, cualquier cosa que haga destacar a ese versículo. También podemos crear un mural bíblico, es decir, una pizarra o un sitio donde tú puedas poner post-its para añadir todos los versículos que tú quieras. Y cada vez que los veas, vas a releerlos y vas a recordarlos. Y aquí viene la parte que es inevitable. Tenemos que repetir los versículos, pero no debemos repetirlos mentalmente. Debemos repetirlos en voz alta. Tanto para cuando lo decimos como cuando nos escuchamos a nosotros mismos, funciona mucho mejor nuestro cerebro y ayuda a retener lo que estamos repitiendo. Si el versículo es muy largo, repítelo en partes, pero no hay otra forma de memorizar que repetir, repetir y repetir. Eso es todo. Pero hay ciertas ayudas que podemos hacer, como lo que he dicho. Hacer diferentes colores, diferentes marcos y utilizar diferentes elementos que puedan ayudarte a memorizarlos. También puedes escuchar en audiolibro la Biblia, porque las aplicaciones ahora vienen con audio. Por lo tanto, un versículo puede hacer que la aplicación te la esté repitiendo y tú también la estés repitiendo. Y por último, las alabanzas. Hay muchas alabanzas que utilizan versículos bíblicos y las dicen y las repiten. Pues ayúdate también de eso. Esta es una forma muy fácil de memorizar versículos. Otra forma que puedes ayudarte a memorizarlo es compartir el versículo. Pero te recomiendo que no compartas las imágenes que normalmente descargamos de internet, sino que los escribas tú mismo. Puedes compartirlo en marcapáginas para tu familia, tus hermanos de la iglesia, para tu ministerio. Puedes incluso mandarlo por mensajería, pero escrito por ti mismo. Es decir, vas escribiendo en el mensaje de WhatsApp el texto bíblico. Y algo muy importante es que tengas cuidado con la ortografía. Cópialo exactamente como esté en tu Biblia. Utiliza la Biblia que mejor entiendas, porque hay diferentes lenguajes en la Biblia que unos se entiende más, otros se entiende menos, así que utiliza la Biblia que mejor entiendas. Y así tal cual como ves el versículo en la Biblia, así escríbelo. No te saltes signos de puntuación, tildes y mucho menos ortografía. Porque hay muchos casos por ahí que se saltan totalmente las reglas de ortografía. No lo hagan, esto hay que respetarlo y hay que hacerlo bien. Entonces, comparte con tus hermanos, con tus amigos, marca páginas, tarjetas o mensajes escritos por ti mismo. Otra cosa que puedes hacer con los versículos es clasificarlos. Puedes clasificarlos por libros, es decir, todos los versículos del libro de Mateo los pones en una sección, todos los versículos del libro de Juan en otra y así sucesivamente. Otra forma de clasificarlos es por tema. Los versículos que hablan de sabiduría, de fe, de salud, de gratitud, de protección divina, etc. Separa los versículos por tema. O separarlos simplemente por semana o por mes. Cada semana y cada mes vas separando los versículos y así tendrás un control de lo que ya te has aprendido y lo que te falta por aprender. Tal vez te estés preguntando cuántos versículos tengo que aprenderme. Pues yo te diría que mínimo un versículo a la semana. Pero obviamente lo recomendable es aprenderte muchos más.
pero esto no lo vamos a poner como una regla, sino simplemente los que tú puedas. En el estudio bíblico vamos a estar extrayendo constantemente versículos que nos van a ayudar, pero no necesariamente quiere decir que te los aprendas ese día. Simplemente los extraemos para mantenerlos en nuestro archivo y sabemos que esos son los versículos que queremos aprendernos. Pero sí te diría que un versículo a la semana es lo ideal. Entonces, resumimos la técnica o método. Primero, escribe el texto bíblico a mano. Eso es importante. Utiliza colores, utiliza marcos, utiliza dibujos, gráficos o todo lo que te haga falta para memorizar ese versículo. Lo siguiente que vas a hacer en la técnica o método es repetirlo constantemente en voz alta. Puedes utilizar alabanzas o puedes utilizar el audiolibro de la Biblia, que también hay en las aplicaciones. Otra cosa que puedes hacer para memorizar los versículos es compartir. Este sería el tercer punto. Compartir los versículos, ya sea en marcapáginas, en tarjetas o mensajes, pero escritos directamente por ti. Evita compartir imágenes, que eso no te va a hacer memorizar, a menos que las veas repetidamente y las repitas en voz alta. Si no, las imágenes no sirven de mucho. El cuarto punto de la técnica para memorizar versículos es clasificarlos, ya sea por libro, por tema o por mes o semana o como tú quieras. Clasifica los versículos. De esta forma tendrás un orden, un archivo para que tú tengas el control de los versículos que ya te sabes y los versículos que tienes que aprender. Y siempre que ya te aprendas un versículo, repítelo de vez en cuando para traerlo a tu memoria. Y finalmente, en el tema de método o técnica para aprender versículos, te recomiendo que te aprendas mínimo un versículo a la semana. Puedes aprenderte más, pero si puedes con uno a la semana, es bastante. 52 versículos al final de año es mucho más que ninguno. Y bien, así he compartido todos los tips que yo conozco para memorizar versículos. Si tienes algún consejo más, no olvides escribirlo aquí debajo del video para ayudarme a mí y a las demás personas que están viendo este video. Pues nada más, esto es todo por ahora. Espero que este vídeo haya sido de edificación para tu vida. Les recuerdo que la invitación al grupo de Telegram está abierta. Pueden ingresar cuando ustedes quieran, los detalles están debajo del vídeo. Y no me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.